interesante. Te diría yo, unos momentos históricos, no solamente nos está afectando a nuestra comunidad escolar aquí en Radiant, sino al mundo entero. Definitivamente, estamos en tiempos de unas transiciones significativas, estamos en tiempos de unos retos extraordinarios y, ¿verdad? En nuestro país, en Puerto Rico, más aún, luego de haber vivido los últimos 5 años una experiencia sumamente difícil, ¿verdad? Sumamente caóticas y catastróficas. Y eso pues tiene unas repercusiones significativas en la salud mental de nuestro país y de nuestro pueblo, en las comunidades, y no menos importante, ¿verdad?, en nuestros niños y adolescentes. Y definitivamente es así. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces pues tenemos como que ese miedo, ¿verdad? Es como que la sociedad como que se le dice como un tabú de hablar sobre salud mental, y creo que eso ha ido mejorando un poco, pero todavía hace falta como que reconocer en nosotros mismos de que eso también es una enfermedad. Sí, definitivamente, en tiempos anteriores, ¿verdad? Hablar de visitar un profesional de la salud mental implicaba un estigma, ¿verdad? Un temor y un sello a que tú tenías un problema de índole mental que podría sentirte de alguna manera marginado. Como bien dices, ¿verdad? Eso ha estado mejorando significativamente. Y yo creo que en estos últimos tiempos, más aún, el hecho de haber experimentado y estar experimentando la pandemia ha sido un evento que ha trastocado, ¿verdad?, todas las áreas de la sociedad en que vivimos. Y todos los efectos que esto ha tenido, ¿verdad?, en la salud física, en la salud social, en las emociones, en el desarrollo, ¿verdad?, educativo, académico de los niños, y ha tenido unas implicaciones, pero ciertamente la concientización que se ha ido llevando y definitivamente las necesidades que han ido surgiendo a través de los años, pues han llevado a la población en general a tener más conciencia, ¿verdad?, y buscar las ayudas necesarias de los profesionales que estamos envueltos en este rol, ¿verdad?, de brindar asistencia emocional a aquellos que lo necesitan, definitivamente. Cuando hablamos de asistencia emocional, a veces puede ser como un acompañamiento, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo primero que hacen es escuchar cuáles son las situaciones. Definitivamente, nosotros somos un ente de ayuda, estamos, ¿verdad?, cualificados para brindar herramientas, ¿verdad?, y para identificar primero que todo la situación y la problemática. Y definitivamente cuando se inicia un contacto con un paciente o con un cliente, esa primera experiencia de permitir a esa persona ventilar y expresar qué está viviendo y qué está experimentando suele ser sanadora de inicio. De inicio suele ser liberadora de esos sentimientos. Ok. Entonces, como has dicho, ¿verdad?, la pandemia ha trastocado no solamente a nosotros como adultos, sino también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que es donde usualmente la adolescencia tiende a ser una transición para los padres un poquito difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a trabajar con nuestros niños pequeños, donde más o menos ellos siguen lo que le decimos, pero ya cuando entran a la adolescencia, pues son un poquito más rebeldes. ¿Me puede hablar un poquito sobre eso? Bueno, la etapa de la adolescencia definitivamente es una etapa de transición
ciertamente es una etapa de cambios significativos en todo el desarrollo, ¿verdad?, del individuo. Y en este tiempo, ¿verdad?, donde hay tantos cambios a nivel social y a nivel de cómo se establecen las relaciones sociales, pues definitivamente eso tiene mayores repercusiones en el desarrollo. El hecho de haber experimentado la pandemia, estos encierros, el aislamiento, el aprendizaje a través de métodos virtuales, donde puedes haber encontrado a jóvenes que les gusta muchísimo esa metodología, pero otros que no, a pesar de tener la capacidad, han experimentado bajos aprovechamientos académicos. Definitivamente, pues todo eso ha hecho que nuestra sociedad y nuestra comunidad de niños y adolescentes haya cambiado, ¿verdad? Haya cambiado. Pero no solamente en la etapa del desarrollo de la adolescencia, yo creo que vemos cambios también en los niños y en las formas, ¿verdad?, en que las tecnologías han venido a impactar a todos, ¿verdad? Y más aquellos niños y adolescentes que tienen cierta vulnerabilidad, ¿verdad?, en cómo entender o manejar las informaciones que provienen de los medios electrónicos, ¿verdad? Eso es un mundo infinito, es un mundo verdaderamente infinito. Y muchas veces niños no cuentan con las herramientas necesarias para poder lidiar o manejar tal información, ¿verdad? Y es por eso que aquí el rol de los padres también es bien importante, de cómo ellos pueden educar y pueden estar presentes en ese proceso de exposición que tienen los menores de edad. Y es impactante ver a veces que la información que reciben nuestros menores pues puede ser tergiversada, mal informada, tener un impacto bien significativo. No obstante, no significa que vamos a ir hacia atrás con relación a la tecnología, porque definitivamente hemos podido sacar mucho provecho de la misma. Claro. Sí, es llegar a ese límite o ese balance donde como el estudiante, el niño, va a utilizar la tecnología de manera provechosa y no ser utilizado por la misma. Exactamente. Y aquí hay un factor bien importante porque obviamente, ¿verdad?, la generación que está criando y desarrollando a estos niños también creció con la tecnología y con las redes sociales. Y también podemos ver esos apegos bien significativos al punto de que ya ha sido considerada el uso de los dispositivos electrónicos de manera excesiva como una condición de codependencia y de adicción a estos dispositivos y en especial a las formas de socialización a través de las redes sociales. Hablar un poco sobre, vamos primero a lo que son los juegos, luego vamos a la socialización de las redes sociales, que son distintas áreas, aunque en los mismos juegos a veces también socializan o se conectan online unas con otras personas. Pero, ¿cuándo es que como padre yo detecto que mi hijo ya está en una adicción, por decir extrema o algo preocupante cuando estamos hablando de los videojuegos, cuando estamos hablando de las redes? Bien importante, hay varios indicadores que te van a decir cuando este niño o este adolescente tiene un apego obsesivo a estos dispositivos. Empiezas a ver manifestaciones de frustración, de irritabilidad,
no pueden seguir unas reglas, se enojan, se molestan cuando le pones un timing para terminar el uso de los mismos. Entran en una negación de que no, yo no llevo tanto tiempo, yo llevo poquito, pero en realidad cuando tú contabilizas llevas 5 y 6 horas y ellos a veces su misma dependencia del dispositivo no les permite analizar y pensar el tiempo que han estado conectados. A veces yo en mi clínica suelo preguntarle, oye, qué chévere, ¿qué tiempo llevas y cuánto tiempo estás en un juego? Que muchas veces son juegos online. Pues, hay poco tiempo, como 2 horas. Pero yo le dije, ok, que si tú empiezas más o menos como a las 3 de la tarde, ya a las 5 está desconectado. Y se quedan pensando y me dicen, no, a las 5 no, como a las 8 o las 9 de la noche, vamos a contar. Y cuando uno los va llevando a esa conciencia, entonces ellos reconocen. Y eso, ¿verdad? Es uno de los indicadores. También hay indicadores donde tú empiezas a ver un bajo aprovechamiento académico, hay un descuido en lo que es la responsabilidad académica de lo que estoy haciendo. Empiezan a mentir. No, mamá, porque es que yo estoy estudiando. Estoy aquí, que estoy conectada con fulanita porque estamos practicando. Y pudiera ser real, pero entre el ejercicio y la destreza que están practicando, estamos haciendo otras cosas que no tienen que ver con la academia. Entonces empieza a haber una disminución. Podemos ver problemas en el sueño. No logran conciliar el sueño. A veces el estar frente a la pantalla en la noche, pues los desvela. Y los padres definitivamente con un estilo de vida donde tienen que levantarse temprano a trabajar, no se percatan. Y dan las 3 de la mañana y sus hijos están conectados. Y ellos no se percatan de eso. Muchos de ellos, otros sí, empiezan a apagar las redes, empiezan a apagar los módems en las casas para evitar, ¿verdad? Pero ahí vemos, ¿verdad? Otras consecuencias. Se ven afectados en sus funciones básicas vegetativas como la alimentación. Posponen áreas de momentos de comer, lo posponen porque estamos conectados. Y entonces, pues definitivamente afecta mucho. Aquí lo importante no es que vamos a cerrar todas las conexiones electrónicas, esto no podemos volver atrás, claro, no hay vuelta atrás. Pero los padres tienen que estar conscientes, los padres tienen que estar alertas, los padres tienen que entrar a mirar qué es lo que qué es lo que nuestros hijos se están exponiendo, qué están mirando, qué están viendo, qué controles parentales hay en cuanto a eso. Hoy en día los padres entienden que esa es la vida privada de su hijo y ese es su teléfono. Y cuando yo les pregunto, ¿y quién lo paga? ¿Quién financia ese dispositivo electrónico? No, nosotros lo pagamos. Ok, pues es tuyo. Porque si ese hijo suyo comete algún acto inapropiado en esas conexiones, eso es detectable y es federal. Y usted podría tener la consecuencia de verse envuelto en un problema legal. Y a veces eso es lo que no se mira, no se piensa. Yo he tenido personas donde el hijo ha subido fotos inadecuadas, inapropiadas, y se desconoce y entonces esas fotos han llegado a menores de edad y ahí han surgido problemas. Y es importante tener en cuenta la responsabilidad que tiene el adulto. Cuando se ve ese patrón, más o menos cuáles son las edades promedio que se ve.
porque obviamente los niños de 8 o 7 años también están conectados, ¿verdad? Y eso se lleva también hasta cuarto año, inclusive adultos. Pero más o menos el range donde has visto ese cambio tan grande en esas adicciones. Bueno, yo te podría decir, porque depende mucho, ¿verdad? ¿Verdad? De estos valores y principios que hayan en los hogares y las reglas establecidas. Pero yo te podría decir que entre las edades de 8, 9 años hasta ser jóvenes adultos, vemos estas incidencias tan altas. Y he podido tener niños mucho menores. O sea, ahora mismo yo he ofrecido talleres relacionados a la crianza de los niños y cómo, por ejemplo, un dispositivo electrónico se convierte en un cuidador o un babysitter en un bebé que apenas puede tener 6 meses, cuando la Academia de Pediatría de Estados Unidos no recomienda para nada, por lo menos hasta más de los 5 años, esa exposición. Y entonces, pues, los tienen ahí disponibles porque es un facilitador. Y llama la atención porque puedes ver un niño pequeñito desde el año y desde bebecito con la tendencia a querer ver y a frustrarse cuando no se lo da. Sí, es intuitivo y es fácil de utilizar y de tenerlo, ¿verdad? El nivel. Cuando, por ejemplo, yo como padre, le puedo dar los límites de utilización dependiendo de las edades. El internet hasta cierta hora. Si no funciona eso, pues entonces voy a tener que cortar el modo de o tu celular, ya ver qué estás haciendo. Y entiendo mucho esa parte de los padres donde dicen, pero es que eso ya es su vida privada, personal. Y aunque yo sé, en mi caso, aunque yo sé que yo tengo el derecho de hacerlo, pero uno como que tiene esa barrera, no sé por qué, ¿verdad? No, dame tu celular, déjame que tienes ahí. Porque sí, se nos hace fácil quitarle el celular y dejarlo guardado, pero no lo verificamos. Verifique los celulares de sus hijos. Exacto. Es importante mirar lo que ellos tienen, lo que ellos buscan, con quién se contactan, las fotos que tienen, que suben. Incluso muchos de ellos ya saben más que los padres y saben cómo borrar, eliminar la información. Pero fíjate, interesantemente esto que tú dices, de que muchos padres sienten un poco de pena, ¿verdad? Al no establecer una regla clara y las consecuencias. Y esto no es otra cosa que miedo en la crianza. Es un temor a que mi hijo, cómo mi hijo se puede sentir si yo le establezco que yo voy a estar fiscalizando la información que hay en el dispositivo electrónico. Eso no es una violación de ningún derecho, porque esa es mi responsabilidad como padre, estar al tanto de qué tú estás exponiéndote, porque esa es mi forma de criarte, porque yo te amo, porque esa es mi responsabilidad, no es porque yo quiero violentar tu privacidad. No se violenta la privacidad de un menor cuando tú estás queriendo procurar el bienestar del menor. Y claro, no es hacerlo de una forma hostil, no es de hacerlo de una forma violenta, sino es educando. Y es diciendo, ok, vamos a sentarnos a mirar lo que tú has puesto aquí, lo que tú has buscado, y vamos a mirar lo que esto significa. Vamos a ver cuán real es esta información, de dónde proviene esta información. Pero muchas veces, en el estilo de vida que se vive hoy en día, en el ahorro de vida, los padres no cuentan muchas veces con el tiempo. No cuentan con la oportunidad, llegan a las 6, 7 de la noche a sus casas y aquellos que incluso están laborando desde sus hogares, pues de la misma manera tienen unas demandas de
trabajo bien fuerte, pero no es la cantidad del tiempo, es la calidad de ese tiempo que tú dedicas a la educación y cómo tú, ¿verdad?, aprovechas esos momentos para la educación, ¿verdad? Y es bien significativo, ¿verdad? E importante tratar de que podamos dedicar esos momentos. Muchos padres me dicen, ay, es que él se encierra en ese cuarto, él no deja que uno entre. Por lo mismo, porque permitiste la barrera y aunque en la etapa del desarrollo de la adolescencia es algo común, los jóvenes están buscando esa identidad y quieren esos espacios, pero hay muchas veces que los padres piensan que ellos, los jóvenes, no le permiten, ¿verdad?, entrar a su espacio personal, pero la realidad es que muchos lo necesitan. Muchos necesitan tener algún momento de conversación, ser escuchados porque tienen una necesidad grande, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, es lo que conlleva a muchos problemas sociales y de salud pública que hemos estado teniendo y confrontando y cada vez más, como son los problemas del suicidio, ¿verdad? Que muchos jóvenes, al sentirse aislados, al sentirse con una serie de cuestionamientos y preocupaciones, empiezan a tener ideas y pensamientos relacionados a la muerte. Okay. ¿Y cómo yo puedo como padre detectar eso? O sea, obviamente las conversaciones con nuestros hijos son bien importantes y conversaciones como, por ejemplo, conversaciones inteligentes que tú puedes tener con ellos dependiendo de su edad. Ellos te pueden responder muy bien. Por ejemplo, todo lo que dice Internet es correcto. Ellos te van a contestar. Entonces ahí uno puede ir llevando de una manera más conversación de padres. Que estar diciéndole esto. Entonces eso es lo que va a pasar, es que entra por aquí y sale por allá. No, definitivamente. Y uno tiene, ¿verdad?, que detectar e identificar, ¿verdad?, aquellas señales importantes, ¿verdad? Señales que son, nosotros le llamamos factores de riesgo. Exacto. En un niño que está presentando un comportamiento que no es adecuado, ¿verdad?, y preocupante. Y hay, ¿verdad?, varios factores de riesgo. Realmente, ¿verdad?, en mis anotaciones tengo aquí. Usualmente cuando como tú dices, hay diferentes factores de riesgo, pero ¿cuáles son usualmente los comunes? Ansiedad, falta de apetito, no duermen bien. Si vamos a hablar de factores de riesgo que pueden conllevar a un comportamiento suicida, pues tenemos varios, ¿verdad? Muchos pueden ser visualmente identificados, otros no. Esos son los más difíciles. Y esos son los más difíciles, claro está. Porque muchas veces podemos ver, y esto suele ser muy común hoy en día, las automutilaciones, ¿verdad? Y muchas aprendidas, las automutilaciones donde ellos empiezan a cortarse en ciertas áreas, no los ves con unas conductas muy, ¿verdad?, significativas, pero tú empiezas a mirar eso, empiezan a usar, y eso es una señal importante, a querer siempre estar usando mangas largas. Y haciendo un calor increíble usamos los hoodies. Y tú los ves queriendo usar, entonces cuando tú empiezas a identificar y le pides que se levante, muchas veces están lastimados. Y utilizan pueden ser cualquier objeto cortante significativo. Yo he tenido algunos que me han dicho, no, ha sido con una tijera de esas que usan en kinder. Pero ahí vemos una intención y no podemos perder de vista esa intención de que no quiero hacer daño, ¿verdad? La alimentación, puedes ver que empiezan a disminuir sus periodos de alimentación, comen menos, ¿verdad? El mantenerse aislados, el no querer conversar, no, es que él es un adolescente y ellos son así.
Ellos se encierran y no quieren hablar, pero llegan a mi oficina y no paran de hablar. Cuando llegan, eso es una catarsis de querer estar hablando lo que necesitan hablar, ¿verdad? Y muchas veces, como adultos, no observamos y no escuchamos. Y muchas veces tú puedes ver la mirada perdida de un joven que puede parecer que está distraído, pero tiene una mirada perdida por largo rato. Y ahí es importante decir, podemos hablar, yo estoy aquí, yo siempre voy a estar aquí para ti, yo no te voy a dejar para nada, conmigo puedes contar. Muchas veces la pregunta es, ¿qué te pasa? Que te veo así como distraído. Sí. ¿Qué te pasa? Y eso cierra puertas de comunicación, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita, la cantidad de tiempo que pasan en los dispositivos electrónicos. Podemos ver estados de ánimos cambiantes, donde un día puede estar irritable, con coraje, otro día podemos verlos pasivos, callados, ¿verdad? Muchas veces experimentan situaciones en su comunidad escolar o en su entorno de su comunidad donde viven, donde están siendo maltratados, donde están experimentando el bullying, ¿verdad? Y por temor no lo expresan porque piensan que va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque esa es la idea y la creencia, ¿verdad? Y esos son, ¿verdad?, ciertos indicadores que tenemos que estar alerta. Este sentimiento de minusvalía, de un pobre valor hacia su persona, también es un indicador importante. Ay, no, yo no puedo. A mí todo me sale mal. Tú prefieres a mi hermano que a mí. Esa idea o ese pensamiento y esa expresión verbal también es bien importante tenerla en cuenta, ¿verdad? Escuchar. Es sumamente importante. Y claro está, ya empezamos a notar el uso de sustancias controladas, el uso del alcohol, el uso de la droga de manera desmedida, sin tener las edades, y son maneras, ¿verdad?, de escapar que tiene un joven. Cuando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya se llega a esa depresión, o ese joven llega a la depresión, o ocurre, ¿verdad?, el suceso que nadie quiere. Nosotros como padres nos identificamos, ¿verdad? Y quizás esa persona esté pensando, fíjate que pude haber hecho antes. Y parte de lo que has dicho, ¿verdad? De lo que pudiste haber hecho antes, escuchar a tu hijo, ser proactivo en eso, porque muchas veces lo damos por hecho, ¿verdad? Estamos en familia, estoy en casa, tengo muchas preocupaciones, ¿verdad? Cada uno es su propio ente, y no nos preocupamos por las pequeñas personas que viven con nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos que van a ir creciendo, van a ir modificando. Entonces, como tú dices, puede ser parte de lo que es la adolescencia. Es que él es así por la adolescencia, ¿verdad? Cambia para aquí, cambia para acá, pero ¿qué es lo normal y qué no es normal en un adolescente cuando ya está pasando de ansiedad a depresión? Y luego de la depresión pues sería, ¿verdad?, lo que nadie quiere, ¿verdad?, que se suicide. ¿Qué como padre uno puede hacer ese mental checklist, o inclusive escribirlo, que uno puede hacer para prevenir eso, ¿verdad? Uno es establecer esas conversaciones con ellos individuales, ¿no? Bueno, también puede ser con los mismos hermanos, pero quizás a veces individual con ellos, que ellos vean que you care, ¿verdad? Y también ese enfoque positivo de que tú puedes lograr las cosas, aunque no te lo crean en estos momentos, claro, tú lo puedes lograr. O sea, cómo tú te puedes convertir en ese catalítico para tus hijos y obviamente tu familia completa. Bueno, mira, el establecer la diferencia de qué es lo adecuado según la etapa del desarrollo que se encuentra el niño o el adolescente. El ver la diferencia de esto que está pasando puede ser una señal
de que mi hijo tiene una posible idea de un comportamiento o de tener un comportamiento suicida. Esta situación, esta problemática del comportamiento suicida es multifactorial. Aquí no podemos mirar cosas específicas, por ejemplo, como tú señalas. No necesariamente el comportamiento suicida viene de un individuo que tiene un problema de depresión. No necesariamente. Hay múltiples factores que pueden provocar un comportamiento suicida y no necesariamente esa persona está en un estado depresivo, ¿verdad? Entre esos, ¿verdad?, factores de riesgo pueden haber múltiples situaciones. Pueden haber problemáticas en su entorno familiar, conflictos en las relaciones de pareja, conflictos en las relaciones entre los miembros de esa familia. Pueden haber situaciones donde la persona se está sintiendo rechazada, abandonada, ¿verdad? Pueden haber situaciones donde hay desventajas económicas, donde hay problemas económicos. Pueden haber problemas de salud mental también. Es una situación multifactorial. Entonces, establecer diferencias, pues no es tan fácil en términos de lo que es lo adecuado, lo esperado y lo que no. Y entonces, pues aquí definitivamente nosotros tenemos que estar pendientes a aquellas cosas protectoras. ¿Qué es lo que puede proteger a mi hijo? ¿Qué yo puedo hacer para proveer un ambiente protector? Y muchas veces se evita tocar o hablar este tema. No queremos hablar de la muerte. No queremos hablar del suicidio. Pensamos que si nosotros tocamos este tema, y eso es uno de los mitos, si tocamos el tema de la muerte o del suicidio, estamos propiciando esa idea o el pensamiento. Por el contrario, si nosotros vemos algunas señales como las que ya mencionamos en un joven o en un niño, pues es el momento de empezar a hablar, porque ahí probablemente le vamos a dar la oportunidad de que él exprese cómo se ha estado sintiendo. Quizás el padre desconoce que ese niño tiene un sentimiento de minusvalía, una autoestima baja, que siente que en la escuela lo están molestando, intimidando, rechazando, y no sabe a quién acudir porque a lo mejor la persona que lo intimida lo ha amenazado. Entonces, muchas veces ese primer contacto de poder escuchar va a ser bien importante, ¿verdad? Y eso es uno de los elementos definitivamente protectores. El permitir, ¿verdad?, un ambiente saludable, un entorno saludable, que muchas veces tenemos hogares aparentemente estables, pero en realidad cada quien en ese hogar está en su mundo, está en su espacio, y no hay esas conexiones de familia que a veces son sumamente importantes y que no se dan. Y entonces cada quien está en su espacio. Saber que se deben establecer límites sociales para todos. Saber establecer cuál es tu límite y tu responsabilidad en este entorno, en esta familia, en este hogar, en la escuela, cuáles son los límites. A veces pensamos que el ser permisivos, el tener una crianza donde te voy a dar y te voy a proveer todo lo que tú quieras. Muchas veces los padres utilizan ese tipo de estrategia porque hay algún sentimiento de culpa también. Proveo porque casi no tengo el tiempo para estar contigo. Y no tengo el tiempo para compartir. Entonces, pues también son formas protectoras de estar trabajando, ¿verdad?, con esa
con ese individuo, con ese joven y esa niña, Claro, definitivamente. claro. Somos seres complejos, ¿verdad? Ellos. Bien complicado, por eso la problemática del comportamiento suicida es compleja, es sumamente compleja. Y muchos creen que la incidencia, pues en niños y en adolescentes no es significativa, pero sí es sumamente significativa. En Puerto Rico, la incidencia de muerte por suicidio es la segunda causa de muerte violenta. Wow. En Puerto Rico. Wow. En Puerto Rico, en el 2020, tuvimos 296 muertes por suicidio. ¿Ok? Cada prácticamente 29 horas se suicida una persona en Puerto Rico. Y muchas veces creemos que eso está pasando fuera de nuestro... O adultos solamente. En nuestro entorno y a los adultos. Sí. Y no es así. Lamentablemente, el mes pasado vimos una pequeñita de 9 años, ¿verdad? Con unas condiciones, ¿verdad? De un entorno familiar, Sí. escolar, en un deterioro significativo. Pero no podemos creer que a mí no me va a pasar. Porque en algún momento todos hemos tenido situaciones tan difíciles y tan fuertes que alguna idea nos puede haber pasado, ¿verdad? Por la mente. Tampoco podemos perder de vista, ¿verdad? Otro factor protector importante, y es ver que no podemos caer en la desesperanza y en la falta de fe. Como sociedad, como comunidad, como pueblo, como individuo, nosotros nos hemos visto probados a través de estos últimos 5 años que somos resilientes, que somos capaces de seguir hacia adelante, y tenemos que propiciar eso, tenemos que propiciar ese potencial, ese empoderamiento interno de cada individuo y de cada sociedad y comunidad, de que las cosas pueden estar mal, pero pueden mejorar y tener una actitud positiva. Así es. ¿No? Y tener esa mentalidad donde esto va a pasar. En este momento difícil siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Parece imposible de que no va a pasar, pero sí, ¿verdad? Todo pasa. Definitivamente. Pero bueno, ¿verdad? Muchas veces le damos tanta importancia a lo negativo y a lo malo que nos pasa que se nos olvida o damos por sentado todo lo bueno que vivimos constantemente. Y eso es algo que es bueno siempre hablarlo en familia. Y ese temor de hablar sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que es la muerte, lo que es sentirme mal, lo que es sentirme con desesperanza, a veces no los callamos, ¿verdad? En momentos de pandemia, niños y adultos sufrimos emocionalmente muchas cosas. Muchas personas perdieron familiares, otras personas perdieron sus negocios, otras personas tuvieron que dejar, dueños de empresas tuvieron que, ¿verdad?, cerrar su negocio y dejar a mucha gente fuera. Y, ¿verdad?, otras situaciones que pudo haber pasado a mucha gente. Y eso nos ha afectado a los adultos como también a nuestros hijos. Definitivamente. Y es algo que hay que hablar. Definitivamente. O sea, los tiempos que hemos estado viviendo, ¿verdad?, han sido bien retantes, bien desafiantes en toda la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Los profesionales de la salud no hemos estado exentos de esa quemazón fuerte, porque ha sido intenso lo que hemos tenido que estar ahí en esa línea de batalla fuertemente trabajando, ¿verdad?, por recuperar y por ayudar a los demás a recuperar su estabilidad y su salud mental. Pero es como tú bien dices, los tiempos van a pasar, los tiempos van pasando, que dejan secuelas, definitivamente dejan secuelas, pero tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que mirar, ¿verdad? A veces no miramos que hay cosas buenas pasando a nuestro alrededor, que tenemos vida, que cada día nos levantamos y hemos podido respirar cuando en el mundo muchos no se levantan, ¿verdad? No tienen vida. Y hay veces que el aprender a tener ese agradecimiento
por lo que tenemos más que por lo que queremos o lo que deseamos o lo que nos falta. La realidad es que no vemos la abundancia de lo que tenemos. Así es. Y hay muchas veces que nos enfocamos más en ese punto. Y eso es algo importante que se tiene que sembrar desde el fundamento de una familia. Eso es principal. Eso es el fundamento de una familia. Estoy de acuerdo. Y hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Personas divorciadas, personas con nuevas parejas, familias normales, algunas disfuncionales, otras no. Pero entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con todo eso? Pues primero trabajar yo como persona. Claro que sí, definitivamente. Tenemos que mirarnos nosotros mismos primero. Nosotros somos el primer modelo que nos presentamos a nuestros hijos. Y claro, yo siempre le digo a mis papás, no somos perfectos, no fuimos a ninguna universidad a aprender a ser padres, ¿verdad? Nuestra experiencia de vida para la crianza de nuestros hijos proviene de generación en generación. Pero, ¿quién nos dice que no podemos hacer la diferencia en una nueva generación? En criar de maneras distintas, ¿verdad? En brindar oportunidades diferentes a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacerlo? Podemos concientizarnos cada vez más de que si tenemos la responsabilidad de la crianza de un hijo, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Por eso estas oportunidades de educarnos. Por eso de escuchar, de leer, de mirar, de buscar información real, verdadera, de fuentes informativas que son fidedignas, ¿verdad? Y confiables. Y este es el momento para tomar en consideración todo eso. Bien importante buscar ayuda. Si no te atreves a llamar un número o lo que sea, pues contacta a una persona que realmente tú tengas esa confianza de hablar de estos temas y esa persona pues te va a poder ayudar o te va a poder guiar. Nosotros también en el post que vamos a estar haciendo, vamos a estar dando un número de áreas de ayuda, dependiendo de la situación que se encuentre, donde son gratuitos, ¿verdad? Pueden llamar y ahí van a recibir la ayuda inmediata. Es bien importante y es parte de lo que estamos haciendo aquí en la escuela, donde nosotros somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Somos un equipo completo, somos la escuela, sus hijos y ustedes como padres comprendemos lo que es la comunidad escolar. Y parte de lo que queremos hacer es, siempre que vemos que hay una situación, buscamos maneras de trabajarlas en conjunto para mejorar no solamente la salud emocional de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestra facultad, de ustedes como padres, sino una comunidad completa. Definitivamente. Como le dice, ¿verdad, Arturo? Definitivamente hay recursos de ayuda. Hay lugares donde nos podemos contactar las 24 horas, los 7 días de la semana. Una de ellas es la línea Paz del programa ANSCA, del Departamento de Salud en Puerto Rico, donde se pueden contactar al 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Las 24 horas del día hay recursos profesionales allí que te pueden escuchar, que puedes llamar en cualquier momento y que se van a canalizar, ¿verdad?, las ayudas. Siempre es importante buscar los recursos de apoyo. Hay veces que no contamos, ¿verdad?, con las herramientas necesarias. A veces no nos sentimos, ¿verdad?, con la capacidad de ayudar a nuestros hijos. Pues busque los recursos de ayuda, están disponibles en su comunidad. Hoy en día, ¿verdad?, cada vez los accesos se hacen un poco más limitados por la necesidad tan grande que hay de ayudas en el área de salud mental, pero sí, definitivamente los recursos de ayuda están presentes. Interesante, porque a veces uno llama y está tiempo para que contesten. No te quites, aguanta, espera que te van a contestar. Definitivamente, sé perseverante, continúa, porque sí, definitivamente es importante reconocer el momento en que ya debo buscar esa ayuda necesaria. Perfecto.
Gracias, doctora, de parte del Colegio de la Alianza y de toda Gracias. nuestra comunidad. Te agradecemos de tu tiempo, que sé que es valioso, Gracias. y siempre estamos aquí para su orden. Muchas gracias por haber contado conmigo. Agradecida siempre. Para mí, esta siempre ha sido mi casa. Súper, súper, chévere. Déjame darle aquí.